Bueno, la semana anterior estuvimos exhortando los versículos 7 y 8 de esta palabra, que titulamos Padeciendo por la verdad o Padeciendo por la palabra, que nos hablaba sobre los padecimientos del profeta Jeremías. Estuvimos viendo una introducción, conociendo el llamado del profeta, lo que Dios le mandó a hacer en el capítulo 1. Vimos también en el capítulo 2 de Jeremías acerca de cavar cisternas con agua, cisternas rotas que no acumulan agua, en vez de tener la fuente de agua que es Cristo. Amén. Estuvimos hablando también de las experiencias que el profeta tuvo que vivir en su ministerio como profeta del reino de Judá en la ciudad de Jerusalén, llamando al pueblo al arrepentimiento, ya que prontamente se acercaba el juicio y la ira de Dios sobre la nación por medio del imperio de los babilonios, por medio de la mano del rey Nabucodonosor, quien sitió y asedió la ciudad de Jerusalén, si no me equivoco, en el año 586 antes de Cristo. Así que el profeta tuvo esa misión de llamar al pueblo al arrepentimiento, no logrando buenos resultados, acumulando una gran conspiración y atentados contra su vida. Fue encarcelado y vimos muchas cosas interesantes. Vimos cómo el pueblo sacrificaba a los niños en adoración a los demonios, los Baales, en culto, y por causa de esto también la ira de Dios se encendió. Así que hoy vamos a continuar hablando de esta historia hermosa del profeta Jeremías y vamos a leer nuevamente el versículo 7 y 8 hasta el versículo 12, que es donde nos lleva la palabra del día de hoy, y con eso cerramos esta enseñanza que Dios nos daba. Amén. Amén. Dice así la palabra en el versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y aquí vamos a exhortar hoy día, vamos a comenzar. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he encomendado mi causa. Amén. Amén. Esa es la escritura tan preciosa que se encuentra en Jeremías. Y vamos a partir por el versículo 9, donde podríamos decir que aquí se produce un quiebre en el profeta. Yo anoté una versión hebrea de este versículo 9, Stuttgartensia, una versión muy bonita. Y en el versículo 9, esta versión, a diferencia de la que tienen ustedes, dice lo siguiente. Y si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, siento en mi corazón un fuego abrasador, encerrado en mis huesos, que me esfuerzo en contener, pero no puedo. El profeta, vimos todos los padecimientos que atrajo sobre su vida por solo una causa, por hablar la verdad, hablar la palabra de Dios. Y ante estos hechos, lo último que le había acontecido al profeta antes de llegar a este lamento, de llegar a decir, no quiero saber más de Dios, no me voy a acordar más de Dios,
no voy a hablar más en su nombre, que es lo que muchos de nosotros podemos estar expuestos en esta carrera. Pero el profeta expresa, dice que, pero hay algo dentro de él que le impide desertar, que le impide claudicar, que le impide abandonar lo que él está desarrollando. Y es que él siente un fuego abrasador dentro de su corazón, que encierra sus huesos, que a pesar de que lucha por contenerlo, no puede. Esa presencia de Dios en nosotros es mayor a todo deseo carnal, humano, de desertar muchas veces en este mundo. Hay algo dentro de nosotros, de su Santo Espíritu morando, que nos ata, nos mantiene en esta lucha, porque hay certeza y grande convicción en nuestra vida de que el Dios que servimos es un Dios real. Amén. Amén. Así es. Así que en esta parte es donde el profeta llega a un punto crítico de su ministerio. ¿Por causa de qué? Bueno, por causa de la fuerte persecución. Entonces acá hay un primer frente de ataque sobre su vida. Lo vamos a dividir en dos frentes. Y el primer frente es la presión. La presión o la persecución que el profeta sufre. ¿Y dónde lo hemos expresado esto? Si usted se fija, al leer el versículo 7 y 8, él expresa tres palabras dos veces. En el versículo 7, él expresa cada día. No dice a veces. No dice la otra vez. Dice cada día. He sido escarnecido y cada cual se burla de mí. O sea, hay tres palabras. Cada día, escarnecido y burla. Y luego, en el versículo 8, él dice, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta, para escarnio, cada día. La burla es como la afrenta. Entonces, los tres términos que el profeta expresa, que ya no soporta más, que dice, Dios mío, no me voy a acordar más, no voy a hablar más tu palabra. ¿Por qué? Por el escarnio, la afrenta, y porque no era algo que había pasado en una sola ocasión, era algo constante, un acecho y una presión permanente sobre la vida del profeta, que lo llevan a expresar esto. De hecho, a mí me parece este versículo 9, me parece muy hermoso. Tengo que decir que no he visto en la Biblia una expresión como la que hace el profeta de decir, quiero abandonar, pero dice que hay un fuego, un fuego abrasador, un fuego ardiente metido dentro de mis huesos, metido dentro de mí. De hecho, esa palabra también se traduce como incendio. Aquí dice la palabra, sed llenos del Espíritu Santo. Así que es interesante, yo no me había percatado, porque esta es una predicación que yo tenía del pasado, pero ahora he agregado algunas cosas y no había notado que antes de expresar este lamento dice cada día, cada día. Imagínense lo que es tener que enfrentar esa situación, estar en esos zapatos. Amén. ¿Qué es la afrenta? ¿Qué es la afrenta? Como primer término. Vamos a ponerle a uno. La afrenta puede ser un hecho o un insulto que ofende gravemente a una persona por atentar contra su dignidad, su honor o su credibilidad. Un hecho o un insulto que ofende de forma grave. Ahí usted puede categorizar qué tipo de insulto y de ofensa a usted lo categoriza como algo grave. Que afecta tu dignidad, tu honor y tu credibilidad. Importante ese término, credibilidad. Y el segundo significado que podríamos darle a afrenta es una vergüenza, un deshonor, que resulta de algún dicho, hecho o bien por la imposición de una pena. La afrenta que el profeta sufrió, esta vergüenza y deshonor que él sufrió, podemos verlo reflejado en la imposición de una pena.
Recuerden que antes el sacerdote Pasur lo puso en el cepo y lo azotó. Lo azotó por causa de la palabra que el profeta expresó en el monte, en el valle de Hinnom. A las afueras de Jerusalén, donde el profeta, Dios le dice, cómprate esta vasija, reúneme a las autoridades y quiebra esta vasija delante de ellos. ¿Se acuerdan? Sí, amén. Y después el sacerdote dice, ven para acá conmigo, lo encierra, lo azota, y Jeremías le dice, Dios no ha llamado más tu nombre Pasur, sino Mabor Misabib, es decir, terror por todas partes, porque haré que seas un terror a quien esté cerca de ti. Increíble, dura palabra. Así que esta palabra afrenta la credibilidad. Imagínense eso. Imaginemos el nivel de aflicción de Jeremías al ver que su credibilidad como profeta de Dios era desestimada completamente. Y motivo de deshonra a tal grado que además de ello se le impone una pena, o mejor dicho un castigo. Lo que recién le comentaba. No sé si han visto estos instrumentos que la gente coloca las manos y queda así atrapada con una madera. Queda así. Eso es un cepo, un artefacto para inmovilizar. Una trampa, etc. Justamente, todo ese tipo de artefactos. Y ahí fue puesto y fue azotado por causa de la palabra de Jehová. Por eso el profeta dice, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio. Y yo les decía la vez pasada, no es su mala conducta, no es su desobediencia, no es que él fue un profeta rebelde. O sea, el hablar y predicar el evangelio, o la palabra en aquel tiempo, la palabra de Dios, le había sido motivo de vergüenza, deshonor, persecución. No era que él andaba a sus propias expensas, o sea, su obediencia le trajo esto. Y yo decía, no podemos esperar siempre rosas, ¿cierto? Así que la pregunta que yo me hago y que les hago a ustedes también, ¿cómo reaccionaríamos nosotros ante algo así? Que usted en alguna manera, en algún grado, tenga que padecer por causa del Evangelio, por causa de la palabra en este tiempo. El llamado aquí entonces es a examinarnos, examinar nuestras vidas, tomar un minuto de reflexionar por la noche, después de escuchar este mensaje, observar detenidamente y preguntarnos, ¿qué es lo que me mantiene aquí? ¿Qué es lo que me mantiene en este camino? ¿Por qué tomé esta decisión de estar aquí sentado, escuchando, leyendo la palabra, orando a un Dios? ¿Qué me sostiene si no lo veo? Tenemos que hacernos esa pregunta porque esto es locura para los que se pierden. Porque el mundo quiere ver. Mas Dios quiso que fuera por el misterio de la fe. No por vista, sino por la fe. ¿Cierto? Así que la invitación es a hacernos un examen. Porque esta palabra yo le comentaba que Dios me la trajo de nuevo, ya no con la intención del pasado, me la trajo por causa del juicio que viene. Amén. En especial sobre esta nación. Así es, Señor. Y era un tema también el tema de los niños y el aborto. Dios está indignado con muchas otras cosas que están aconteciendo en la sociedad. El segundo término. Aquí le vamos a poner con rojo entre paréntesis porque lo encuentro interesante, un paréntesis. Autoexamen, recuerde, autoexamínese. Y piense qué lo tiene aquí. Amén. Gloria a Dios. Una rica once. Amén. Solo eso. ¿Qué es lo que lo mantiene fiel a Dios? Cada uno tiene sus razones. Lo importante es que el tamaño de esa convicción sea lo suficientemente grande para que en el momento de la dificultad no desertemos. El segundo término que Jeremías tuvo que enfrentar y vivir fue el escarnio. El escarnio son las burlas crueles, cuya finalidad es humillar. Humillar o despreciar. O sea, la palabra escarnio es un término bastante fuerte, ya mencionado quizás en el pasado, y es un término que hace
alusión a las burlas que humillan, burlas dañinas. Y por causa de la afrenta y del escarnio que se producieron cada día, o sea, imagínese usted lo que es que lo humillen constantemente, que lo avergüencen constantemente, que su credibilidad como hijo de Dios sea desestimada. Porque hoy en día usted puede decir muchas cosas, hermano. Hoy en día usted perfectamente puede ser un Jeremías contemporáneo y profetizar muchas cosas, porque estamos viviendo un tiempo que a la luz de la Escritura tiene mucho respaldo bíblico para decir. El amor de muchos se enfriará, como los días de Noé, como Sodoma y Gomorra, muchas cosas. Pero muchas veces callamos. Aquí hablamos, y sí el pecado, pero allá afuera nos confrontamos. Con amor siempre, con misericordia, llamando al arrepentimiento. Aunque esa espada tiene dos filos. No es todo bonito y ni de colores. También es otro lado de la espada. Amén. Así que el dolor del profeta es tan grande que llegó a expresar un poquito más abajo en Jeremías 20, 14 y 15, a causa de que estaba desolado totalmente. En Jeremías 20, 14 y 15, ahí mismo, en esa misma palabra, Jeremías dice lo siguiente: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz. No sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. O sea, Jeremías llega a un momento de dolor, de congoja, de tristeza tan grande que llega a maldecir el día en que nació. Llega a maldecir el día en que su madre le dio a luz y en el que su padre se alegró con la noticia de su nacimiento. O sea, en expresar una maldición al nacimiento de nuestras vidas es porque realmente la condición en la cual nos encontramos es totalmente destrozada. Y esto comparte un paralelo con un personaje que tenemos que ver forzosamente por esta historia, porque si hay alguien que padeció, además de Jeremías, Job, pues. Amén. Y de Job vamos a extraer también algunas verdades para esta enseñanza. Así que sin dejar Jeremías de lado, vamos a ir al libro de Job, capítulo 3. Muchos conocen la historia de Job. En Job, capítulo 3, versículos 2 y 3, Job expresa algo semejante a lo que dijo Jeremías. Job dice, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Expresa otras cosas, pero no las vamos a leer, que también son tristes y dignas de un gran lamento, pero él también expresa, perezca, que se pierda el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Este capítulo 3 de Job es inmediatamente después del ataque satánico del enemigo contra Job, que se presenta ante el trono de Dios a acusar a Job en 2 ocasiones, para probar la integridad de Job. Quítale esto, a ver si te sigue sirviendo. No me voy a adentrar en explicar la historia de Job, porque la conocemos. Y si no la conoce, al leer el capítulo 1 y 2 queda bastante clara. Pero Satanás, es increíble el misterio que la Biblia nos revela ahí, porque se presenta el enemigo con un séquito de seguidores de seguramente sus caídos, como su faceta y su rol de acusador. A probar a Job. Porque Job era prosperado en todo, virtuoso, recto, perfecto, temeroso, dice la Escritura. Y Satanás seguramente crujía dientes contra Job por la integridad de este hombre. Y a pesar de quitarle todas sus posiciones, todas sus riquezas, todos sus hijos, y dejarle solo la esposa, que más encima maldice a Job, Job aún retuvo su integridad. Así es, Señor. Y yo les explicaba la semana anterior que quejarnos contra Dios no es pecado. Va en la disposición y en la actitud, en la intención del corazón.
podemos ser cosas que no entendemos delante de Dios y quejarnos, pero con humildad, con sencillez, no con soberbia, no con orgullo, ¿cierto? Amén. Porque vemos que estos profetas, tanto Jeremías como este siervo Job, se quejaron delante de Dios y Dios, por causa de ello, no los desechó, por el contrario, atendió y tuvieron que esperar su momento. Ahí mismo en Job capítulo 3, versículo 11 al 13, dice en el versículo 11: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Imagínense la aflicción para expresar estas palabras de lamento al salir del vientre, al mamar de los pechos. Ciertamente la muerte era un refugio mejor. Y en Job 3:16, un tema que tengo que traer a colación, dado que tocamos el tema del aborto, la enseñanza anterior, tema que jamás nunca toco, pero esta vez Dios me hizo hablarlo. Y en Job 3:16 dice lo siguiente: ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron luz? Qué linda palabra que ocupa, los pequeñitos. Amén. Quise mencionar esto por el tema del aborto mencionado antes y la respuesta que la Biblia nos da a ello, ya desde los orígenes. ¿Por qué? Porque el libro de Job, ¿sabe usted que es más antiguo que el Génesis? Amén. No sabía. Cuando usted se halla sin argumentos ante la sociedad contemporánea que promueve todo este movimiento progresista a favor de la ideología de género, del aborto y de otras cosas, usted puede acudir a los atlas, a la enciclopedia, con la Biblia cerrada y les puede responder sin Biblia, con argumentos sólidos. Pero si quiere acudir a la palabra, ya el primer libro escrito en la palabra en la Biblia, o el más antiguo, no sé si es el primer escrito, pero sí el más antiguo, ya daba una respuesta al aborto. Y ya nos decía que son pequeñitos que nunca vieron luz. Ya había vida ahí adentro. Así es, amén. Y Dios sabrá lo que acontecerá con ellos cuando resucitemos y estemos en la presencia de Dios. Es más, el Salmo 139:16 dice: mi embrión vieron tus ojos. Amén. Amén. Así que la vida no comienza a las 6 semanas, ni a las 8 semanas, ni a los 3 meses. Eso no lo determina ninguno de nosotros. Porque en uno de estos pasajes dice que Dios puso las leyes para que nosotros fuéramos gestados, si no me equivoco, en el mismo Salmo. Es como que son leyes biológicas que dio para que cada cosa se geste en el proceso de fecundación de los úteros de los bebés. El ojo en cierto momento, la nariz, el corazón, el hígado, todo tiene un tiempo porque todo opera bajo una ley biológica que Dios estableció para las criaturas. Amén. Amén. Así es. Gloria a Dios. Así que allí tenemos respuestas bíblicas acerca de la gravedad de lo que es el aborto. Siempre recordando que no juzgamos, no condenamos a nadie, entendemos cada situación. Dios es el juez justo. Nosotros exponemos lo que está en la Escritura. De allí la condenación no es nuestra. Amén. Todo esto nos enseña que en algún momento de sus vidas y de su servicio a Dios, la muerte y la no existencia era un mejor destino. Job y Jeremías nos dan a entender que la muerte y no haber existido fue mejor. O pudo haber sido mejor. Pero recordemos, esto fue en algún momento de sus vidas. Aleluya. No fue que se quedaron ahí postrados. Amén. Así es, amén. Por lo tanto, nosotros, hermanos, tenemos que estar con una fe sólida, bien arraigada, para que venga lo que venga, no titubeemos, no desertemos. Y es lo que viene a continuación. ¿Qué reflexiones podemos sacar acerca de esto que hemos hablado? Pero por sobre todo, ¿cuáles son los propósitos de esto? Porque el Hijo de Dios entiende algo. Y es lo que siempre repito. Si Dios permitió el mal, tiene que haber propósitos, motivos de la existencia del mal. De lo contrario, mejor que no lo haya creado. Tiene que haber un propósito detrás del sufrimiento, detrás del mal, detrás de la amargura y el dolor. Bueno, primero, 3 lecciones vamos a sacar. Creo que pudieran haber más.
En medio del fuego de prueba, Dios mira sobre qué fundamento estamos parados. Aleluya. Cuando usted se halla en la prueba, en la dificultad, en la escasez, Dios mira si estás parado sobre la roca o sobre la arena. Amén. ¿Cuáles eran todas tus habladurías, todos tus discursos, todas tus acciones durante este tiempo? Y cuando llegó el momento de la dificultad, bueno, demuéstrame con hechos dónde estás parado. Tú que le dabas consejo a otros, ¿por qué no te aconsejas a ti mismo? ¿Estás dando buen consejo sobre la roca o estás parado sobre la arena? La prueba de fuego lo va a decidir. Por la cual tenemos que pasar. Lo segundo, y lógico, ¿cuál es el tamaño de nuestra fe? ¿Cuál es el tamaño de nuestra fe? ¿Correcto? ¿Qué tamaño hay de fe en nuestras vidas? ¿Cuáles son los motivos de esa fe? Bueno, recordando siempre que la fe es por la palabra y cada enseñanza hago siempre el mismo énfasis. Cuán a menudo estamos escudriñando la palabra. Tercero, y lo más importante, Dios necesita forjar carácter. Dios necesita, por medio de las pruebas, por medio de la presión, por medio de la aflicción, necesita forjar carácter en nosotros. Amén. ¿Qué es el carácter? El carácter tiene relación con la forma en la cual reaccionamos ante las situaciones que la vida nos depara. Se me muere un hijo, quedo sin trabajo, me engaña mi pareja, lo que pueda, o mi esposa, lo que pueda acontecer en esta vida. ¿De qué forma voy a reaccionar yo ante esa dificultad, ante esa situación? Dios necesita saberlo. Él ya lo sabe, pero necesita que nosotros seamos conscientes de ello. Que nosotros mismos nos aprendamos a conocer más a nosotros mismos. Mayor autoconocimiento, para que veamos el nivel de persona que Él ha forjado en nuestras vidas. El carácter también tiene relación con un conjunto de cualidades que nos definen. El carácter tiene relación con un conjunto de cualidades que nos definen. Es nuestra identidad, pues. No somos todos iguales, cada uno tiene su propia identidad. Y el mayor ataque satánico del enemigo contra nuestras vidas es que no tengamos identidad. No sepamos quiénes somos, si soy hombre, si soy mujer, si me gusta esto, que no sepamos para dónde va la micro. Que andemos identificándonos con cualquier cosa, como hoy en día que se identifican con un perro, con un bebé. Le encanta, disfruta, se deleita el que no sepamos y no conozcamos nuestra identidad. Y la Biblia nos da el espejo, como dijimos en Santiago. El espejo que nos muestra, nos refleja lo que somos, nos ayuda a conocernos. Y lo otro que es importante del carácter es qué cosa nos distingue. ¿Qué cosa nos distingue de los demás? Eso también es muy importante. ¿En qué se diferencia Andrés de los demás? ¿En qué se diferencia Loreta de los demás? ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Cuáles son sus fortalezas? Todo eso Dios necesita examinar y poner a prueba en el horno de fuego. Y Dios espera de sus hijos genuinos que salgamos airosos y en victoria de esa prueba, por la cual podemos atravesar. El Salmo 37, 24, el Salmo 37, versículo 24, un salmo que vamos a ver al final, nos menciona que tenemos dos caminos. El Salmo 37, 24 nos dice lo siguiente. 37, 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amén. Gracias, Señor. Solo hay dos caminos a la prueba de fuego. El que queda postrado y el que se levanta. Amén. Gloria a Dios. Siempre recuerdo a las personas del mundo que les va bien, prosperan 10, 15, 20 años
y uno aquí sacándose la mugre por el Señor sin obtener muchas veces resultados. Pero cuando llega el tiempo de la prueba y de la calamidad sobre ese que le ha ido bien 20 años, en un solo ataque se le desmorona todo para siempre. Así es, Señor, amén. Y no se para nunca más, hermano. Así es. Mientras que nosotros a veces tenemos que esperar pasar por valles de sombra y de muerte, De Dios, aleluya. pero nos paramos airosos, nos levantamos porque la palabra dice que cuando caigamos no quedaremos postrados, Amén. porque Dios sostiene nuestra mano. Amén. Palabra de Dios, no palabra mía. Gloria a Dios, Señor, amén. Promesa de Dios no es promesa mía. Gloria al Señor para siempre. Recuerda siempre, Él es fiel. Amén. Hay una explicación. Si quedamos postrados, es indicador de que no conocemos realmente a Dios y de que nuestra fe estaba fundamentada sobre la arena. No, recuerda, hermano, no nos va a ir siempre mal. Dios no nos quiere meter en el horno todo el tiempo. Amén. Pero debemos entender los motivos y las causas de los malos tiempos. Debemos entender el porqué estamos viviendo esto. No ser víctimas. ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo? Amén. Sí, Señor. Dios no necesita eso de nosotros. Dios Amén. necesita que sigamos adelante, que seamos pacientes y que entendamos que no es eterno, es transitorio. Aleluya. Y que hay propósito detrás de ese sufrimiento. ¿O acaso el Dios que usted sirve le va a gustar que usted sufra? No, mi Gloria a Dios. Dios, amén. Amén. Ante todo esto que hemos expuesto, la mejor respuesta viene a continuación. Y es lo que expresa Jeremías en el capítulo 20. Hay un fuego abrasador que nos consume. ¿Cuál es ese fuego que impidió que el profeta desertara y abandonara su rol? El fuego de la presencia de Dios. Así es, Aleluya. Señor. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Jeremías 29. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. El fuego de la presencia de Dios, su Santo Espíritu, es mayor que cualquier cosa creada. Por tanto, es el arra, la garantía y el sello del genuino Hijo de Dios, Sí, amén. que no abandona jamás, se queja, se lamenta, llora y patalea, pero no claudica. Gloria a Dios. Como dice Efesios, Dios nos ha dado las arras del Amén. Espíritu. Las Así es, arras Señor, amén. es como un anillo de compromiso, como novia de Dios que somos. Amén. Es un sello, una garantía de que yo soy hijo de Dios. Y pase lo que pase, aunque caiga, aunque llore, aunque a veces peque y cometa errores, me pongo de pie y sigo adelante. Porque no soy ejemplo a nadie. Dios es mi ejemplo. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Y como dice Job, capítulo 2, versículo 9 y 10, cuando la esposa, al ver que le viene toda esta ola de calamidades sobre la vida de Job, la esposa en el capítulo 2 de Job, versículo 9 y 10, Amén. después de haberlo perdido todo, sus ganados, sus camellos, sus hijos, su casa, todo, porque perdió todo, Así fue. y más encima le viene una lepra extraña, la mujer le dijo en el versículo 9, ¿aún retienes tu integridad? Qué sabia. Qué perverso es Satanás, porque aquí sentir el espíritu que era Satanás hablando. Amén. 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 ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, necias, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Gloria a Dios. Wow. Wow. Increíble. ¿Aún retienes tu integridad? Ándate de copas con los cabros.
Si servía a un Dios de palo, muerto. Dios reprenda a Satanás. Amén. Así es. Amén, Señor. Sí, Señor. Recuerda siempre que el enemigo anhela que reneguemos contra Dios. Sí. Anda buscando eso de nosotros. Es por eso que la palabra le llama el acusador. Así es. Un calificativo que no todos conocen. Satanás, Lucifer, el diablo con cola. Pero la Biblia le dice el acusador. Así Amén. Y en Apocalipsis le dice el que acusaba a nuestros hermanos de noche y de día. De noche, de día. Claro, ¿por qué a nuestros hermanos? Porque ¿a quién va a acusar? ¿A los que están en sus filas? Si eso ya pertenecen. Amén. A nosotros nos quiere destruir. La sal y la luz de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Recuerda siempre, hermano, que solo ese fuego, solo el Espíritu sostiene tu vida. Amén. Amén, amén. Así que, como virgen prudente, llena tu lámpara. Aleluya. Aliméntate y escudriña las Escrituras para que no tengas que decir, el esposo se fue y cerró la puerta y yo no tenía el anillo, el arra. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Así que tenemos un primer frente de ataque, que es la presión sobre la vida del profeta. Y el segundo frente de ataque, que es lo que expresa el versículo siguiente, fue el abandono. Amén. O sea, el enemigo no está satisfecho con que usted esté sufriendo la presión constante de su artillería. Ahí no está tranquilo todavía. Lo que quiere ver es que usted abandone. Sí, No sí. le basta con la presión. Su objetivo es que usted abandone. Así es, Señor. Así que este es otro estratagema o estrategia que el enemigo usa. Y en Jeremías 20:10 lo leemos. En el versículo siguiente, al 9. O sea, todavía ahí no terminaba todo el acecho contra el profeta. Imagínense todo lo horrible que hemos leído, la predicación anterior de 1 hora y la más de media hora que llevamos ahora. Más encima nos queda otra cosa. Versículo 10. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. O sea, no es solamente la presión, sino también vernos caer. ¿Y cómo quiere vernos caer? ¿Qué estrategia usa? En este pasaje nos habla de la murmuración. La murmuración de la gente que nos conocía, que nos conoce, que nos rodea, que conoce nuestra vida de antes y lo que somos ahora. Te garantizo que lo vas a enfrentar. Si Dios está en tu vida, vas a enfrentar la murmuración. No me cabe ninguna duda que va a ser así. Amén. Así es. Porque el cambio que el creyente sufre tiene que ser impactante. Y tiene que dar para que la gente murmure. Si no, no fue cambio. Amén. Aleluya. Todos mis amigos miraban si claudicaría, si se rinde, Así es, Señor. esperando a que se rinda. Y yo creo que más de alguno lo ha vivido. Amén. Me gusta la expresión aquí. Yo que era de muchos amigos, me tuve que enfrentar en parte a esto. Esperando a ver si ya, vamos ahora. Vamos adelante. Ahí el enemigo, el tentador también dice la palabra. El tentador también. Amén. Dios le reprenda porque lo hemos nombrado mucho. Y por último, quizás sea engañado. Quizás sea engañado ¿por quién? Por el mismo que estamos hablando. Eso va a esperar, hermano. Todo este asedio, toda esta artillería para prevalecer contra nosotros y poder tomar venganza. Mi vida, por ejemplo, o la de los que están aquí o en la cámara, está expuesta a esto. Así Si usted ha hecho cosas por Dios, si usted ha hablado del Evangelio, si usted ha dado buen testimonio, si usted ha predicado, si usted ha dado una Biblia, si usted ha dado un tratado, si usted ha regalado un pancito, lo que sea que haya hecho, poco o mucho, lo que sea que usted haya hecho, hay uno que está esperando prevalecer contra usted y tomar venganza. Así es.
Y tristemente sé que aquí los que más tiempo llevan pueden decir, hay muchos que han caído Amén. Amén. y Amén. que no se han parado más. Así es, Señor. No es solo la burla, no es solo la afrenta diaria, sino también el vernos caer para así lograr el objetivo y también tomar venganza. No descansa en ello. Dios sabe hasta qué punto le permite. Por tanto, tiene que entender esto, de parte de este ataque de personas que puedan rodearle. No somos indiferentes a esta gente, pues hermano. No somos indiferentes al prójimo. Como sal y luz del mundo, sus ojos están sobre nuestras vidas muchas veces. Y nuestra conducta y nuestro estilo de vida para las personas dice mucho. Quizás no sirven a Dios, no se han acercado más a Dios porque ven en su alrededor el ejemplo de su familia, de sus cercanos. No me convence. No veo que realmente tenga una convicción, una fe. Entonces tenemos que esforzarnos en dar un buen testimonio. Amén. Nunca es tarde. Así es, Señor. No va a ir a lamentarse, a llorar y porque ha hecho las cosas mal, tiene que ponerse de pie y ponerse a trabajar. Y hoy día mismo va a leer la palabra en la noche. Amén. Si yo le he pedido vaya a dar diezmo y regalitos y cosas, en su intimidad busca al Señor, no hay más. Y Dios va ordenando sus pasos. Amén. Pero queremos religiosidad, queremos rituales, queremos holocaustos, queremos ofrendas, queremos hacer las cosas a la manera que lo hizo Israel. Este pueblo de dura cerviz no me ha conocido, porque nada de esto les pedí, dice Jeremías en otro pasaje. Amén. Así que Dios espera un cambio de vida, lento quizás, lento, pero que vaya progresando. Gloria a Dios. Y bueno, y en esta frase también dice en el versículo 10, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Ese temor de todas partes es Magor Misabib, terror por todas partes. Estaban haciéndole burla. Este fue el que le dijo a Pasur, tú te vas a llamar terror por todas partes. Ja, 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 ja. Murmuraban contra Jeremías, tú fuiste el que le dijiste esto al príncipe que presidía en la casa de Jehová, ¿cómo te atreves? Y fue un terror para todos los de su pueblo cuando llegaron los babilonios, hermano. Así es. He aquí que haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren. O sea que era una persona que la gente apreciaba. Y caerán por la espada de sus enemigos y tus ojos lo verán, le dijo anteriormente. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia. La última sección es un poquito larga, esperamos compartirla. Así que después de todo esto que hemos visto, mis queridos y amados hermanos, Amén. vamos a entrar a lo último entonces. Jeremías 20:10. Recuerde que no era solo la presión, sino también el intento del enemigo por el que abandonemos. Así que después de padecer e incluso generarse un quiebre en el profeta, él se pone en pie y continúa, pues. Y Dios reanima al profeta. En Jeremías 15, versículo 19, tenemos una palabra preciosa. Una palabra preciosa, muy linda. Tercer punto, Amén. que ya donde él se pone de pie, se reanima. Y en Jeremías 15, 19 dice lo siguiente. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén. Dios en esta sección, al límite de nuestro abandono, cuando ya no tenemos más fuerza, Dios nos dice,
yo te restauro, yo te voy a restaurar si te conviertes. ¿Qué es convertirse? Es la palabra hebrea shu, que significa dar la vuelta. Siempre la vida en el Evangelio se ve como un camino en el cual usted va avanzando hacia adelante, hacia el propósito y la voluntad de Dios, o un camino en el cual usted se está alejando del propósito de Dios y va hacia el pecado y la condenación. Listo. Y cuando Dios le dice conviértete, es decir, es dar la vuelta. Amén. Eso es convertir. Da la vuelta. Así que Dios promete esa restauración. Y de entre eso malo, de lo vil que hay en nosotros, porque no somos perfectos, hay muchas cosas malas, muchas conductas y muchos hábitos malos en nuestra vida. Pero si de entre eso malo que cortamos, tomamos lo vil, o sea, lo precioso, Dios nos dice, serás como mi boca. Es como en la boca de Dios. El verbo Cristo. Amén, la palabra de poder. Como decíamos en la vez anterior, la mente de Cristo. Como Cristo. Así es, Señor. Por tanto, conviértanse ellos a ti. No tú a ellos. No cuando tú invites a los amigos a la casa y ellos traen todos sus hábitos. No participes, no te conviertas tú a ellos. Llévalos tú a tu camino. Amén. Podemos compartir, podemos hacer muchas cosas con gente que no es conversa, por supuesto, no somos fanáticos extremistas religiosos, estamos en el mundo, no estamos ahí arriba con alitas, como algunos piensan. Estamos aquí y tenemos que, con la gente que nos relacionamos, a guiarle a que hablar el evangelio, así como a mí mis amigos no dudan al hablarme de pornografía y de tanta basura y no les tirita la lengua en absoluto ni les da vergüenza. ¿Por qué a mí me tiene que dar vergüenza hablar de Cristo? Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, amén. Así que Dios le recuerda lo que le dijo al principio el profeta en el capítulo 1. Te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y no te vencerán. Eso fue lo mismo que le dijo al principio. Dios le recuerda esta palabra de ánimo. Y yo le dije, ¿sabes que se la dice al final del capítulo 1 por causa de todo lo que va a tener que enfrentar? Mira, Jeremías, esta vara de almendro, ¿qué ves? Una vara. Mira, Jeremías, una olla hirviendo. ¿Qué ves, Jeremías? Se aproxima juicio. Mi palabra está pronta, como la vara de almendro que florece de los primeros. Así es, Señor, amén. Así que aquí es cuando el profeta recobra su vigor y su plena confianza en el Señor. Y expresa lo que dice Jeremías 20, 11 y 12. Esto ya lo lleva al profeta a expresar lo que dice Jeremías 20, 11 y 12. Preciosa palabra, preciosa verdad. Jeremías 20, 11 dice, recobrando el vigor y la fuerza, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Gloria a Dios. Por tanto, los que me persiguen, los que ejercen presión, tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Los términos que aquí usa Jeremías no son de un juicio temporal, no es que le va a ir mal y después no. Perpetua, la palabra perpetua para siempre. Amén. Y dice jamás. Por tanto, ahí nos está hablando directamente de la condenación. Así es, Señor. Un tema que no nos gusta hablar, pero si lo dice la palabra es porque es real, hermano. Ay, ay, ay. La justicia de Dios se imparte a su debido tiempo. ¿Por medio de qué? En el versículo 12, cuando dice, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. La justicia de Dios se imparte a través de lo oculto, pues hermano. Los pensamientos y el corazón. Él está al tanto de todo, como dice el Salmo 11. Sus ojos ven, sus párpados examinan. Amén. Y si te hacen el mal, imagina cuánto mal más hay en su interior. Oh, Señor. Y eso es lo que Dios también ve.
hacen el mal, o quizás no lo hacen tanto, pero dentro de sí hay más mal todavía, le sacaría los ojos. Lo odio. Pero eso no sale, eso está aquí. Por eso Dios dice que pruebas a los justos, que ven los pensamientos y el corazón. Invocar esa justicia. Y como dije la semana anterior, vea yo tu venganza, no mi venganza, porque no es con mi fuerza, no es con mi ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Vamos a leer Job, porque tenemos que retomar. Ya vimos la resolución del profeta Jeremías, ya vimos todo lo que él padeció, se levantó a pesar de ese quiebre que se produjo en su vida. Y ahora veamos Job capítulo 19. Job capítulo 19. En Job 19 vemos también otra de las expresiones de lamento de este siervo Job. Y dice Job 19:17, dentro de muchas otras cosas más que este capítulo expresa: mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Eso es un lenguaje metafórico. En el estudio de la lengua se puede entender lo que hay detrás de esta poesía o estas palabras, que son exageraciones, son hipérboles, son comparaciones, en la cual Job dice: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. ¿Qué tipo de enfermedad habrá sufrido? Y dice que he escapado solo con la piel de mis dientes. Si los dientes, usted no tiene piel, hermano. Imagínese el nivel de dolor. Lo expresó en una frase que el Espíritu es para que podamos magnificar el nivel de aflicción y comparemos nuestras llagas, nuestras heridas, nuestros dolores, que son un cumpleaños de niños, hermano, con esto que vivió Job. Porque usted no ha perdido su negocio, sus hijos, su esposa, su casa, su riqueza, todo en la vida. Puede ser que sí, perdí mis propiedades, perdí mi riqueza, perdí un hijo, pero no perdió 7 o 9 hijos como Job de una. Ni sus millones de hectáreas, ni sus millones de ganado. No hay peor ejemplo, y por eso la Biblia retrata a este hombre. Pero Job continúa hablando maravillosamente y demuestra por qué, cuando le dice a la esposa: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a ese Dios y muérete. ¿Qué dice Job en el versículo 25? Yo sé que mi Redentor, ahí está el Cristo escondido de nuevo. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Estoy débil, estoy afligido, estoy angustiado, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé en quién he confiado. Yo sé que Él se levantará, y todos nos levantaremos, como dice Tesalonicenses. Y en mi carne lo veremos. No otro, no el vecino, yo. Yo mismo lo voy a ver, aunque a veces desfallezco. Y el versículo que tengo recalcado, que me encantó, es el 29. Job 19:29, mire, dice lo que dice. Increíble. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada, a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo poderoso. Gloria a Dios. Aleluya. Sigan riéndose, sigan llevando esa vida, Amén. porque sobreviene el furor. Y el Gracias, término Señor. furor es la palabra que la Biblia casi siempre usa para el tiempo de la ira, Así es, Señor. o cuando hubo ira, derramamiento de ira, a causa de las injusticias. Como dice Romanos, el justo juicio de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los hombres que retienen la verdad. Aleluya. Aleluya. Pero Dios nos dice, y para cerrar esto, para que sepáis que hay un juicio. Así que lo último que tenemos que ver, porque le dije que iba a dejar el Salmo 37 fuera, y es cortito, es la conclusión que nos da Santiago. Santiago capítulo 5. Y espero que esta palabra cale en su vida, cale en su corazón, cale en sus huesos como caló en Jeremías. Gloria a Dios. Y si se le olvida, en el canal va a quedar grabada. Para que cuando haya alguna prueba, primeramente tiene a Dios, tiene la oración, tiene la Biblia, pero también tiene esta palabra para acercarse a recibir consuelo. Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11. El apóstol Santiago. Amén. Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice lo siguiente. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Santiago nos recuerda porque nos dice, aprendan de esto, tomen este ejemplo, porque usted siempre que ocupa un ejemplo es para que usted aprenda de manera más didáctica y práctica algo. ¿Qué tenemos que aprender, Santiago? Aprendan y tomen como ejemplo de aflicción, y no solo de aflicción. Y otro tema importante que no se destacó mucho en la predicación y que lo habla mucho el Salmo 37, que le invito a leerlo en su intimidad, Amén. la paciencia. Amén. La paciencia es el término griego upomone, aguante. Aguanta Gloria a Dios. hasta el final, como una tortuga y refugiada. Aguanta. Tomen como ejemplo de aflicción y paciencia. Tengan paciencia. A los profetas señala. Y hablamos de Jeremías. Tomen como ejemplo de aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Amén. Que no hablaron por su propia cuenta. Que no sufrieron oprobio, afrenta y escarnio por ser desobedientes ni por andar a sus propias expensas, sino por hablar la palabra. La palabra de Dios me ha sido afrenta, decía Jeremías. Y el versículo 11, además de los profetas, he aquí, tenemos por bienaventurados. ¿Se acuerdan lo que era bienaventurado? Feliz, bendito, digno de ser envidiado. ¿Cómo, Señor? ¿Los que sufren son bienaventurados? Amén. Ahí tiene un motivo para alegrarse en medio del dolor. Bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. No sé si es el mismo que dice de Jesús, pero tiene relación con lo que dice en el Sermón del Monte. Hay uno que dice por eso por ahí. Sí, Señor. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job, el aguante de Job. Ya habéis visto el fin, ¿ves? Si no es eterno, hay un fin para ello. ¿Y cuál fue el fin? Que Dios demostró que todo el mal que Satanás indujo sobre Job, al final demostró ante el tribunal cósmico que Dios es misericordioso y compasivo. Y que permitió esto para sacar a relucir en el fuego lo más hermoso, porque el fuego saca lo más hermoso de los metales, en especial del oro. Allí es cuando se ve su verdadera pureza, fineza. Los que entienden metales me podrán apoyar más. Amén. Pero es necesario el fuego para el oro. Y Sí, nosotros Señor. somos ese fuego que tiene que ser ahí Pulido. pulido, purificado por medio del calor. Así que, mis amados, aprendamos a esperar, resistamos, aguantemos en medio de las pruebas, cuando las cosas no nos salgan bien, seamos pacientes, sigamos confiando en Dios, sigamos Amén. parados sobre la roca, Amén, no Señor. dudemos, no titubeemos. Y el énfasis está aquí en esperar, porque según lo que enseña la palabra, a cada cual le va a llegar su final. Amén. ¿Y cuál será el final de los malos? Todo eso lo va a poder leer en el Salmo 37, donde se repite el patrón en que el Salmo nos deja en claro el final del camino para el bueno y el final para el malo.
Sí, sí. Si usted lee el Salmo 37 después, se va a dar cuenta que el Salmo son como 40 versículos en donde constantemente el Salmo, a través de David, el rey David, se encarga de dar a conocer el destino final de los malos y el destino final de los buenos. Y nos llama a no desesperarnos, a no impacientarnos, a ser pacientes, a pesar de que al malo le va bien y mejor que a mí, y que invierte 5 lucas y las multiplica por 10, y yo que invierto 1000 las pierdo. No importa, sigue adelante, Amén. porque hay un fin. Gloria a Dios, Sí, amén. Señor. Y el final del malo no va a ser bueno, y el final del bueno no va a ser malo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios Dios. les bendiga. Y el Salmo 37 queda para la casa. Seguramente en el canal de YouTube voy a poner algunos versículos para que los lea. De apoyo. Del 1 al 40, si no me equivoco.